Bueno, es un placer estar aquí. El marco es incomparable. Os felicito. Me encanta. Pero bueno, vamos a meternos en tarea que si no, se nos va un poco la mañana. Nos vamos a centrar hoy en un tema relacionado con la nueva norma, que es la segunda centrifugación repaso en continuo. ¿Vale? A ver, me perdonad, es que yo me muevo mucho. No tapo, ¿no? El orujo, como sabéis, el de dos fases, al final siempre se le queda aceite, como a todos los orujos, ¿no? Que es en cantidad variable. Entonces, la cuestión es cómo lo recuperamos. Evidentemente, para extraer ese aceite se puede usar de repaso, o también llamada doble centrifugación o segunda extracción, como lo queráis llamar, que en un porcentaje muy elevado se lleva a cabo en la propia almazara. Casi todos tenéis montado una línea de repaso. ¿De acuerdo? Esto implica, esto se puede hacer aquí o bien se puede hacer incluso en la orujera, donde luego posteriormente se extrae también con disolventes, ¿no? Esto es un tema poco estudiado. Sabéis todos que metiéndole aquí confianza, metiéndole tralla a la batidora, aquello sale aceite, bueno, de aquella manera, ¿no? O no sale tanto aceite como uno esperaba, ¿no? Porque luego cuando uno hace las cuentas dice, me he gastado en un decante y a mí el chorrito de aceite es como este, ¿no? A ver si no lo tengo aquí. Luego lo enseño. Aquello sale un chorrillo de aceite. Pero bueno. Pero normalmente se hace con alta temperatura y nadie se había metido en si estaban más o menos tiempo almacenado. Y todos sabéis que si está a tiempo almacenado, aquello sale mejor. Eso es así, ¿vale? ¿Qué es lo que recuperamos? Si lo hiciéramos de forma inmediata, podríamos llegar hasta un 33%. Inmediata es más o menos inmediata, ¿de acuerdo? Y con el almacenamiento podemos llegar a recuperar más de un 33%, incluso hasta un 50%. Pero insisto, es una etapa que la hacéis vosotros, bueno, no está muy estudiada y sobre todo los estudios se hicieron fundamentalmente en 3 fases, no en 2 fases, ¿no? Bueno, como decía, el orujo, una vez que lo dejáis vosotros, dejáis lo que dejáis, porque desde que le quitáis el hueso, le quitáis el aceite otra vez y le añadís agua en el repaso, en fin, se transforma en eso, en esta balsa, ¿no? que tenéis ahí, que bueno, eso es lo que hay, ¿no? ¿Cómo es ese aceite? Ese aceite está alterado oxidativamente, se le suben los peróxidos, el K232, el K270, hay una alteración hidrolítica, aumenta la acidez, aumentan los alcoholes grasos, el eritrodiol, el uvaol y las ceras, y además, obviamente, aparecen defectos sensoriales. Este aceite debe ser clasificado como aceite de orujo crudo y tiene que ser enviado a refinación. Luego hablamos sobre ese tema, ¿vale? Porque eso es... Porque ya veo muchas sonrisas por ahí, entonces por eso... Bueno, eso que hacíais vosotros de forma libre y que, bueno, que nadie se metía con vosotros, pues ahora de buena primera nos ponen una norma, que había que regularlo, evidentemente, que nos exige, que prohíbe la recentrifugación en no continuo. Es decir, hay que hacerlo de forma continua, ¿de acuerdo? Para evitar las fermentaciones. Claro, y evidentemente no podéis tener ni balsa de almacenamiento, ni tolvas que parezcan de almacenamiento. Entonces, deberíais hacerlo en continuo, tubería a tubería, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ahí hay un escape que en la parte de abajo, salvo en las diferentes referidas, ahí, si la tenéis 12 horas por ahí en una tolva, a lo mejor os escapáis. Ahí está en el límite, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿qué pasa? Que si lo hacéis en continuo, evidentemente, la recuperación de aceite es menor, porque no la tenéis almacenado. O sea, así. Bueno, entonces nosotros, cuando el señor ministro propuso la norma y demás, nosotros en el momento cuando estaba todavía en estudio, nos pusimos a trabajar, como siempre. Nosotros intentamos adelantarnos a los problemas que vosotros tengáis, ¿no? Y efectivamente nos pusimos a ver qué pasaba si hacíamos un repaso en continuo.
Fijaros, hicimos lo que vais a hacer vosotros en vuestra almazara. Empezamos en diciembre, en enero, febrero, con aceituna del árbol, luego y fuimos hasta febrero ya con aceituna del suelo, lo que os entra a vosotros. Además, literal, es la primera vez que nosotros cogemos aceituna del suelo. Nosotros normalmente nunca dejamos. Pues ese año fue del suelo y todo como para que fuera exactamente igual a lo que tenéis vosotros. Y lo hicimos con una extracción, con nuestra pirálisis, y en aquel entonces tuvimos que hacerlo con la molineto, porque nuestra segunda línea se nos fue, pero bueno, el molineto al final lo pusimos en condiciones equivalentes, es un 2 fases, ¿de acuerdo? Y hicimos, esta es la desconfiguración, fijaros, hacíamos la primera extracción además, para que fuera incluso aplicable a la aceituna de inicio de campaña, a 18 grados, 40 minutos, y la segunda extracción la hacíamos a 40 grados durante 40 minutos. Luego hicimos otras más parecidas a lo que hacéis vosotros, ¿vale? Fijaros fijaros, el contenido graso sobre materia seca de los orujos. Claro, que no sé si esto pinto esto. No. Bueno, fijaros que la primera extracción, evidentemente, con la segunda extracción conseguimos también algo de aceite, ¿de acuerdo? Pero vamos a centrarnos en este gráfico, que es la cantidad, el porcentaje de aceite que recuperamos. El testigo es, sin adición, usamos talco, porque claro, con las condiciones normales comparamos testigo sin talco y con talco. A ver qué pasaba si usábamos adición de talco en el proceso. Fijaros, evidentemente, en el primer test, cuando la aceituna es del árbol y está más fresca, con el porcentaje de recuperación que teníamos con el testigo era menor del 20%. Eso lo sabéis vosotros. Que la recuperación a principio de campaña con el repaso es mínima, ¿de acuerdo? Entonces, no. Pero fijaros, cuando le añadíamos talco sí que recuperábamos un porcentaje. Estábamos hablando del 19 al 45%. O sea que en esa época sí que puede ser rentable el repaso y además que añadiendo un 0,5% de talco. O sea, que podríamos mejorar de forma ostensible la recuperación de aceite. Fijaros cómo vamos a la segunda época, ahí ya la aceituna cambió, entonces recuperamos mucho más en los dos casos y ahí ya dejó de ser ya rentable el uso de talco. Sí es cierto que sale rentable el repaso, pero ya ahí prácticamente en el límite de la rentabilidad de usar talco en esa época. Pero ya a partir de ahí, evidentemente, no merece la pena usar talco en el repaso. Y como veis, el porcentaje de recuperación va bajando. ¿Por qué? Porque vosotros extraéis mucha más cantidad de aceite en la primera extracción. ¿De acuerdo? Y es lo que os digo. Ahí, a partir de ahí es cuando empieza uno a hacer cuentas si verdaderamente nos sale rentable la cantidad de aceite que vaya a recuperar, porque si sois muy buenos sacando en la primera extracción, en la segunda no vais a sacar más de un 20 y tanto, un 30%. Un 30% de nada es nada. En fin, y como yo sé que sois todos muy buenos sacando aceite, pues, pero pensároslo, ¿vale? ¿Qué le pasa al aceite? A ver, el aceite se degrada. Fijaros en los primeros ensayos que son aceitunas del árbol, ¿veis? La acidez sube en la segunda extracción, en rojo, ¿vale? ¿Veis? Sube, pero bueno. Pero luego al final el incremento es mucho mayor. Porque el aceite degradado, los incrementos, la degradación es mucho mayor. A mí sí quiero llamar la atención en esto, que apenas se altera la acidez en las primeras épocas. Y luego será tema de discusión. Índice de peróxido. Igual, el aceite se degrada. Hay una oxidación y se degrada más cuanto más peor calidad tiene la aceituna. Os recuerdo que las aceitunas del suelo son los últimos, ¿de acuerdo? K232 suben también en la segunda centrifugación, como ya se sabía. El K270 también sube. Y los ésteres etílicos. A ver, los ésteres etílicos, claro, los estudios que se hicieron en su momento de repaso, los ésteres etílicos no se analizaban, evidentemente. Venimos desde el año 2016 con la historia, ¿no? Curiosamente, si lo hacéis en continuo, en la época donde el fruto es del árbol,
los ésteres etílicos no suben. Pero es que si usáis talco, lo curioso es que bajan. Eso vale para la aceituna del árbol. Os lo digo, pues si lo hacéis en continuo, a la hora de si os compran ese aceite de orujo, que seguro que vendáis aparte, os lo pagarán, o lo deberían de pagar un poquito más alto. Y para otras actividades, pues también a lo mejor, pero bueno. ¿Qué ocurre a partir de que empezamos a coger aceituna del suelo? Fijaros que aquí ya sí que tenemos un incremento de ésteres etílicos. ¿De acuerdo? Ahí sí que se degradan y se degradan mucho. Y el talco hace incluso que se aumenten más las. ¿Veis cómo aquí los de talco, sobre todo en la aceituna peor, ya encima son más altos? Se degrada, ya hace que se degrade mucho más. No es que favorezca que se degrade, es que se favorece la extracción de esos ésteres etíricos, ¿vale? La cera, esto es un parámetro que también por lo que tenéis que vender vuestro aceite. La cera aquí aumenta siempre, ¿vale? Mayor o menor medida, sí es cierto que cuando la de la derecha, que son las aceitunas de suelo, cuanto peor calidad tiene un fruto, peor es el aceite de segunda centrifugación que se obtiene, ¿de acuerdo? Y ahora me vais a permitir, porque como yo sé que no lo hacéis, pero por si... ¿Qué le pasa a los polifenoles de ese aceite? Porque fijaros, esos polifenoles de ese aceite, porque luego discutiremos el hecho de que se haga una continua, a ver cómo gestionar ese aceite. Fijaros cómo cuando tenéis aceitunas más tempranas, ¿veis? O no hay apenas diferencia, o incluso con el talco podéis conseguir que haya un ligero incremento en la segunda centrifugación de polifenoles. En el resto ya, como veis, siempre en la segunda centrifugación, que es la columna en rojo, siempre se pierden polifenoles. Respecto al orujo de primera extracción. Aquí tenéis los tocoferoles, que son la vitamina E. Claro, en la segunda extracción sacamos muchos tocoferoles. ¿Por qué? Porque calentamos, entonces salen mucho más. Sabéis que es la vitamina E, pero bueno, también tienen de estos antioxidantes el aceite de repaso. Y hoy os voy a presentar algo que hemos hecho más novedoso, porque claro, nos quedamos así un poco con esos estudios. Al final la conclusión es que el repaso, si lo tenéis que hacer, lo deberíais hacer en las épocas tempranas. Incluso si es aceituna del árbol, os teníais que plantear incluso el empleo de coadyuvantes tecnológicos, por ejemplo, talco. Pero claro, nosotros nos quedamos un poco, como siempre os quejáis, que siempre hacemos las cosas con picuá. Digo, pues esta vez vamos a hacer también con arbequina, a ver lo que nos pasa. Para que el sector arbequino se quede contento, ¿no? Entonces, y aparte que fue una aceituna mucho más apretada, ¿vale? Más de árbol, y con los aceites, ya os digo, que eran vírgenes extras de alta calidad. Entonces, lo hicimos con la variedad arbequina. En este caso ya sí usamos las dos líneas industriales, esto ya así. Y lo que hicimos en la primera extracción, la hicimos como si lo estuvierais haciendo vosotros a 27 grados. Y la segunda lo hicimos a 27 o a 40 grados, a dos temperaturas, ¿vale? Para ver si tenía algún efecto el uso de la temperatura a la hora de mejorar la extractabilidad. Y establecimos una relación, una colaboración a través de un contrato de investigación con una empresa de enzimas, que ya sé, pero las enzimas, sabéis que las enzimas en el repaso están en un vacío legal. Entonces, y hay gente que lo está usando, de hecho. Bueno, entonces, vimos a ver qué efecto podía tener esos preparados enzimáticos en esa segunda extracción, ¿vale? La empresa 3G Sins de 2000, ¿de acuerdo? Que creo que nos están viendo online. Y bueno, fuimos a ver qué es lo que ocurría, ¿de acuerdo? Estos son los resultados del batido a 27 grados, de batido de la segunda centrifugación, ¿vale? La primera siempre a 27, segunda centrifugación a 27 o a 40 grados. Vamos a centrarnos en el porcentaje de recuperación. Fijaros, realmente el empleo tenemos dos enzimas, el empleo de enzimas permitió una mejora
del porcentaje de recuperación. Lo que pasa que la variabilidad, hay una mejora, pero no es definitivamente no es significativa, ¿de acuerdo? Evidentemente veis que ese preparado M2 enzimático van bastante mejor que la M1, o sea, pero en cualquier caso mejora el rendimiento, ¿de acuerdo? Sí deciros que estas enzimas no son como las que hay en el mercado normal, esta es unos preparados enzimáticos novedosos que han desarrollado y la verdad que van razonablemente bien. Por tanto, el empleo en segunda centrifugación de enzimas frente al testigo de segunda centrifugación sin enzimas mejora el rendimiento. ¿Pero qué pasa? A ver. Perdón. 40 grados, debería poner arriba. A 40 grados, perdón, que el copia y pega es lo que tiene. ¿Qué pasa a 40 grados? Fijaros, a 40 grados aquí sí se ve bastante más el efecto de la enzima. ¿Por qué? Porque las enzimas necesitan ciertas temperaturas para que puedan trabajar bien. De todas maneras, me parecen muy interesantes los datos del 27 grados, porque quizás haya que ahondar en este trabajo a 27 grados para conseguir aceites que sean que tengan el mismo rendimiento, la misma extractabilidad y que podamos conseguir aceites que no estén tan deteriorados. Y ahora, esto no lo han visto ni ellos. Esto me lo dieron ayer los datos ayer por la tarde. De hecho, me han tenido que esperar hasta las 8 de la tarde para que terminara de hacer esto. Como digo, la empresa ni siquiera lo ha visto, pero tengo su permiso, evidentemente. Fijaros el efecto que tiene sobre la acidez. Esto es una arbequina que tenía un índice de madurez 3, pero para que hagáis una idea de súper intensiva, y la verdad que estaba apretada y estaba súper bien, ¿vale? Fijaros que la segunda extracción, tenéis aquí el aceite de primera extracción en azul y la segunda extracción. En todos los casos aumenta la acidez, ¿de acuerdo? Pero seguiría por debajo de los límites de virgen extra. Y fijaros cómo el índice de peróxido también aumenta, eso como ocurría antes. K232 aumenta ligeramente, muy ligeramente, pero no hay un efecto claro ni de las enzimas ni de los tratamientos. Y K270 también hay un incremento muy significativo. Que fijaros lo que hace con los pigmentos. El aceite no es que fuera verde, el aceite es que era verde oscuro, como yo digo, ¿no? Pero en cualquier caso, a 27 grados sí que aumentan las enzimas, sí que tienen un efecto sobre el color, pero luego a 40 grados, como siempre, no tienen ningún efecto, ¿vale? Vale. Estos son los polifenoles. Los polifenoles. A ver, los polifenoles, en este caso, se ven mucho más, como una aceituna de calidad, fijaros, se ve muy afectada la segunda centrifugación, los niveles de fenoles de los aceites bajan, pero fijaros que si se utilizan enzimas, siempre los niveles tienden a ser, en segunda centrifugación, un poquito más altos. Entonces, con esto lo que os quería un poco presentaros es que, como lo vais a tener que hacer en continuo, hay que trabajar en la optimización de ese proceso y ver si realmente os sale rentable. Entonces, la idea es que se produzcan los aceites de las mejores características, entre comillas, dentro de lo que puede dar eso, y que obtengáis los mejores agotamientos. Y ahora, un poco el momento de reflexión, ¿no? Este es el avance de la campaña 2021 que acaba de publicar el Ministerio, a nivel de España. El 47% del aceite que hemos obtenido, que obtuvimos, es virgen extra. El 34% es virgen y el 19% lampante. Eso ya por sí es una mala noticia, porque quiere decir que tenemos menos del 50% de aceite de oliva virgen extra, con lo cual eso habrá que trabajar y hay que trabajar en profundidad, porque eso es algo endémico de España y tenemos que mejorarlo. Pero mi pregunta es, ¿y el aceite de repaso dónde está? ¿Dónde se ha ido?
¿Por qué me miráis todo así con esa cara? Eso es lo que yo quería decir. A ver, nos ponen una norma, pero el problema es que tenemos que ver qué se hace con ese aceite de repaso. Ese aceite de repaso todos sabemos dónde va, cada uno lo hace de una manera, pero claro, hombre, si lo produces por lo menos que sea de las mejores características, ¿no? Digo, porque la vais a mandar todo a refinar, ¿no? Todo. Yo he visto en todas las almazaras el depósito pone aceite de lujo. Eso lo he visto yo en todas las almazaras. Eso en todas. Entonces, aparte de la ironía, os tenéis que plantear cómo elaborar para sacar el máximo rendimiento, y de hecho nosotros estamos trabajando y vamos a trabajar más, y a la vez conseguir que ese aceite, pues, que sea de las mejores características. Esto es un tema muy serio porque todavía no está en discusión la búsqueda del aceite perdido, pero antes o después lo tendremos. Entonces, ojo con este tema, ¿vale? Hay que tener las cosas claras y hay que ver. Porque ahora mi pregunta es, y con esto acabo, ¿qué hacéis con vuestro aceite de repaso? No me lo vaya a decir ninguno porque me están grabando, ya lo sé. Planteároslo, ¿vale? Es un tema que hay que tener en cuenta y que si ya hay una norma que establece que hay que hacerlo en continuo, posteriormente vendrá otra norma que diga identificación, trazabilidad de ese aceite. Y eso está al caer. Así que con eso, gracias por vuestra atención y cualquier pregunta, pues ahora no lo hacéis, intentaré resolverla en la medida que pueda. Gracias. Pues efectivamente tendremos tiempo para un par de preguntas antes de que pase Gabriel con la siguiente ponencia, así que no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que comentaba. Mira, aquí tenemos a Tomás, que tiene esa pregunta, le va a pasar el micro. Yo te oigo, pero... Sí, mejor que para también todos aquellos que nos están siguiendo desde fuera. Cuando quieras, Tomás. Gracias. ¿Está entendido? ¿Sí? Sí. Vale. Concretamente me voy al aceite de repaso. Sí. Yo al aceite de repaso le digo tercera extracción. La primera extracción, la segunda extracción en continuo y la tercera repaso. Lo almacenamos, fermentamos y repasamos. Pero nosotros ese aceite lo vendimos como aceite lampante. Es cierto que luego viene el tío de los descuentos. Como tiene eritro alto y tiene cera alta, pues te descuentan. ¿Usted cree que saldrá alguna normativa en la cual, cuando ese aceite se venda, haya que mandar una analítica de cómo está ese aceite? Por ahí es por donde iba yo. Vamos a ver, evidentemente, claro, si lo hacéis eso, dejáis que fermente, eso ya no se puede hacer. Eso ya a partir de ahora ya, teóricamente, no se debe hacer. Yo lo sé que hace poco fui a un almacén, no decía cuál, entonces cuando yo empecé a seguir el rastro de las tuberías del orujo, que llegó un momento que llegó a un cuarto como de tubería y os juro que no tuve capacidad de ya para dónde iba el orujo, con lo cual, evidentemente, si llega alguien a inspeccionar qué se está procesando y de dónde viene, evidentemente, pero al final os harán inspecciones, antes o después. Vamos a ver, el tema de la calidad del aceite, evidentemente, la mayoría lo echa con el lampante. Aquí eso es lo que es. Y ya, en función de lo listo o lo bien que le salga el aceite, a lo mejor lo sube de categoría donde se cae, ¿verdad? Entonces, algunos, por lo menos a lo mejor incluso lo deja en el virgen, ¿no? Depende, claro, si el aceite es muy fresco y muy elaborado, pues, y eso se está haciendo. Entonces, claro, la historia es que, evidentemente, esos aceites, antes o después, os van a pedir el depósito donde está ese aceite. Y al final os van a pedir analítica igual que los demás.
Y al final eso seguirá. No sabemos cuánto tiempo tardará el proceso, pero que al final lo vamos a tener. Porque es que al final, fijaros, es que todavía echa la sonrisa, todavía se ha puesto la cara. Espero que el ministro no nos esté viendo. Si no, la liamos, ¿no? No, pero fijaros, es que es un tema muy serio, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar eso e intentar mejorar. A ver, si estamos haciendo un proceso físico, pues intentar sacar el aceite dentro de lo que pueda, que sea de las mejores características. ¿Qué pasa? Si tú le añades un aceite que tiene la cera a disparar, el eritrodiol, porque lo has dejado fermentar, entonces si lo añades al lampante, tu lampante baja de categoría. Te lo van a pagar menos. Eso es así. Sí, pero si nosotros no podemos venderlo como aceite de orujo, Es que porque ese no es el somos una orujera, hay que venderlo de una vez. Que el que hace la ley hace la trampa. Eso está claro. Eso ya. Bien. Pero si luego se lo llevan las orujeras y ellos lo refinan y ya lo dejan neutro. Claro, ya directamente lo mandan a refinación o lo echan con el suyo que están sacando. Os recuerdo que todos luego vuestros orujos lo vuelven a repasar después de dejarlo fermentado, ¿eh? Entonces, claro, tú se lo vendes a ellos y ellos lo unen al suyo y ya está. Sí, pero efectivamente. Sí, sacamos 400. Tomás, tendremos oportunidad seguro de debatirlo dentro de un ratito. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Una segunda pregunta y ya después continuamos con las ponencias. A ver, preséntese. Si se puede levantar, por favor, le agradecería y diga su nombre. Sí, mi nombre es José Vico. Y me gustaría hacer una pregunta a Gabriel. Hola, Pepe. Dime. Mira, en el ensayo con talco en el repaso, si le metes talco en la primera vuelta, ¿habéis probado meter talco también en la segunda o el talco de la primera te vale para la segunda? No, vamos a ver. Eso está hecho añadiendo el talco en la segunda solo, ¿vale? Los ensayos los hemos hecho añadiendo talco en la segunda. Efectivamente, nos queda hacer, estamos haciendo todos los ensayos, es que ha sido, nos queda hacer, añadir talco en la primera, hacer las combinaciones, añadirlo en primera y no en segunda, añadirlo en primera y en segunda y el testigo. Eso es lo que nos falta, ¿de acuerdo? Pero sí, hemos pensado también que puede tener un efecto residual el talco en la segunda extracción. Digamos que incluso puede ser, el talco de la primera extracción puede ser que tenga algo de efecto luego en la segunda. Pero lo tenemos que ver porque hay cierta interacción con la temperatura de batido, ¿vale? Gracias. El tricky es la temperatura. ¿Vale? Perfecto.